Hola a todos, el día de hoy vamos a ver lo que es física, el tema de electrodinámica. Aquí tenemos nuestro gráfico y el ejercicio que nos pide nos dice en la figura mostrada calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ojo en esa parte, nos pide entre los puntos A y B. Entonces nos está pidiendo entre este punto y este punto, ¿no? En este caso es A y B. Aquí tienes otros puntos, tienes E y tienes F. Para comenzar tienes que recordar unas fórmulas básicas, ¿no? Que es la resistencia en serie y resistencias en paralelo. Bueno, como nos pide en esta parte, nos dice entre los puntos A y B, entonces nos dice que vamos a calcular la resistencia equivalente entre estos dos puntos. Pero aquí tienes otros puntos, eso no lo vas a considerar. ¿Por qué? Porque te pide entre A y B. Pero aquí tienes entre C y E, tienes una resistencia. De la misma forma, en esta parte, entre D y F, tienes otra resistencia, ¿no? Que es 2 ohmios. Pero tú sabes y tienes que recordar que la corriente eléctrica siempre circula, ¿no? En un circuito cerrado. En este caso, como me pide entre A y B, entonces voy a tomar esto, ¿no? Toda esta parte. Hay otros ejercicios, ¿no? Que te puede pedir entre E y F. Entonces ya también vas a tomar de este lado todo esto, ¿no? Como nos pide entre A y B, entonces este entre C y E y D y F, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser como que no existiera, ¿no? O sea, como si no existieran esos dos cables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Directamente esto lo vas a eliminar. Ya está, así lo sacas, ¿no? Y de ahí recién es que vas a empezar a resolver. A ver, vamos a graficar de manera rápida o ahí nomás. Ya mejor ahí nomás. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte. Esto te olvidas, ¿no? Esto es como si te daría solo desde aquí. C. Y aquí tienes tu punto D. Esto ya lo has quitado. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Resistencias en serie. Aquí tienes 2 ohmios, 2 ohmios y 2 ohmios. Entonces te centras en esta parte. Todo de aquí, ¿no? Ya está. Entonces, estos tres circuitos están en serie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú tienes que recordar que cuando tienes resistencias en serie, simplemente lo que tienes que hacer es sumar, ¿no? Entonces vas a sumar y ¿qué es lo que te estaría quedando? Vamos a graficar nuevamente aquí. Tienes tu punto A. Entonces, esta resistencia que sería de 2 ohmios, esta resistencia también lo vamos a dibujar nuevamente. Y esta resistencia, ¿no? Que es de 6 ohmios. Entonces aquí tendrías tu resistencia de 6 ohmios, ¿no? Aquí es 3 ohmios y esto es de 2 ohmios. ¿Qué más tienes? Esta resistencia, no lo has hecho nada, entonces simplemente lo copias tal como está. Esto es 8 ohmios. Esta resistencia también tienes que no has utilizado todavía, no estás reduciendo, entonces simplemente lo copias. Ahí tienes 2 ohmios. Esta resistencia también de 2 ohmios, todavía no estás simplificando, entonces lo copias. Pero en esta parte, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque son resistencias en serie. Entonces simplemente esto va a ser la resistencia equivalente y vas a sumarlo. 2 ohmios más 2 ohmios más 2 ohmios te da igual a 6 ohmios. 6 ohmios. Ya está. Entonces, ahora fíjate bien en tu circuito. Ya has reducido esta parte. Entonces, fíjate en esta parte. Estas resistencias en que están, están en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando tengo resistencias de 2 a más resistencias en paralelo? Lo que tienes que hacer es producto sobre suma, ¿no? O sea, multiplico estos dos resistencias y lo divido entre la suma de estas dos resistencias. Entonces vamos a continuar por aquí. Ya está. Entonces ahí vamos a graficar todo esto que no lo estoy haciendo nada. Luego vamos a ver esto cómo lo vamos a desarrollar. Entonces tienes por aquí A. Aquí tienes tu resistencia de 2 ohmios. Después tienes tu resistencia de 3 ohmios. Aquí tienes tu resistencia de 8 ohmios. Después que tienes esta resistencia de 2 ohmios. Por aquí vamos a dibujar B. 2 ohmios. Después, ¿qué más? Tiene tu resistencia también de 2 ohmios abajo. Y esto que estamos viendo, ¿no? Se va a simplificar simplemente a esto. A ver, esto va a ser una resistencia, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a aplicar ¿qué? Producto sobre suma. Entonces, podemos llamarlo resistencia 1, ¿no? ¿Qué va a ser igual? El producto. Entonces, sería 6 por 6 entre la suma de estos dos. 6 más 6, que te da 12, ¿no? 6 por 6 es 36 entre 12. Entonces, resistencia 1, ¿a qué te estaría dando igual? 3 ohmios, ¿no? Hay otra forma de calcularlo. Hay otros, ¿no? Que ya tal vez se están aburriendo. Entonces dice, si tienes dos a más resistencias, pero son iguales que están en paralelo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner la misma resistencia que se repite entre la cantidad de veces. Entonces, ¿cómo sería? Aquí tengo dos resistencias en paralelo y que tienen el mismo valor, ¿no? 6 y 6. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pones esa misma resistencia. Aquí mira, 6. Y vas a dividirlo entre la cantidad de veces que se repite. Aquí tienes 1, 2. Dos veces se repite. Entonces lo divides entre
entre 2. Y tu respuesta 6 entre 2 es igual a 3, ¿no? 3. Entonces te da lo mismo. Entonces aquí tienes tu resistencia equivalente 3 ohmios. Ahora te fijas bien ahí y tienes nuevamente resistencias en serie. Y tú eres ya, ¿no? Un crack, un lucho eres en ahí. Entonces, ¿qué dices? Cuando tienes tus resistencias en serie, se suman, ¿no? Entonces sumas 3 más 3, 6 más 2, 8. Entonces nuevamente vamos a graficar por aquí. Aquí tienes A, tienes tu resistencia de ¿cuánto? 2 ohmios. Aquí tienes una resistencia de 8 ohmios. Esta resistencia de 2 ohmios. Ahí tienes de 2 ohmios. Esto es B. ¿Por qué estamos conservando A y B? Porque nos dice entre los puntos A y B tenemos que calcular la resistencia equivalente. Ahora, esta suma ¿cuánto te ha dado? Te ha dado igual a 8. Ya está. Entonces acá ponemos 8 ohmios. Ahora fíjate bien en tu gráfico. ¿Qué es lo que vas a decir? Aquí tienes dos resistencias en que en paralelo y tienen el mismo valor. Entonces ya no vas a estar haciendo no producto sobre suma. Ojo, también hay otros que te dicen si es que tienes resistencias en paralelo, haces que la suma de inversas, ¿no? La suma de las inversas también es eso. Cuando tienes dos resistencias nomás, entonces ahí aplicas producto sobre suma. Si tienes de 3 a más resistencias, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer la suma de inversas, ¿no? Ya está. Entonces ahora vamos a aplicar esto, ¿no? Lo que hemos aprendido aquí. Esto vamos a aplicar. De manera directa tengo dos resistencias en paralelo y tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, 8. Entonces pongo, ¿qué dije? Pongo la resistencia que se repite y lo divido entre la cantidad. ¿Cuántas veces se repite? 2. ¿Cuánto me da eso? 8 entre 2, 4, ¿no? Ya está. Entonces vamos a seguir reduciendo nuestro circuito. Aquí tenemos A, tenemos 2 ohmios, aquí tenemos B, tenemos también 2 ohmios y tenemos esta resistencia equivalente. ¿Cuánto nos ha dado? Nos ha dado igual a 4 ohmios. Ahora, ¿con qué te encuentras en esta parte? Nuevamente con resistencias en serie, pero tú ya sabes, ¿no? Eso ya sabes sumar, entonces lo sumas. Si no sabes sumar, entonces agarras tu calculadora y lo sumas. Ya está. Y vas a decir que finalmente acá vas a poner la resistencia equivalente entre A y B. Aquí no, si lo pones acá va a ser A. Y si quieres acá o también acá puedes ponerlo, ¿no? De esta manera. Tienes B. Entonces tu resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? Sumas, ¿no? 4 más 2 es 6, más 2, 8. Entonces tu resistencia equivalente es igual a 8 ohmios. Entonces eso sería, ¿no? Tu respuesta de este circuito. Siempre trata de ir, ¿no? Si te piden entre A y B, de atrás hacia adelante, ¿no? Trata de ir en ese orden. Bueno, eso sería todo y gracias por su atención.